Soy el pastor Juan José Gil. Otra de las señales acerca del final de los tiempos, acerca de este tiempo que estamos viviendo y que para todos nosotros está siendo de gran interés el conocer muy bien qué nos depara el futuro, hacia dónde nos estamos moviendo y por qué cosas tendremos que atravesar. Una de las cosas que Jesús dijo en Mateo 24, como también ocurre en Marcos 13, en Lucas 17 y 21, Jesús está hablando de que antes de su venida vendría hambre. Por supuesto, no es hambre solo, siempre los males, como se dice, vienen acompañados porque se producen en cadena. Pero una de esas señales, sin duda, será la señal del hambre. Cuando hablamos de hambre, casi siempre pensamos en esas crisis alimentarias que se producen, por ejemplo, cuando hay mucha sequía. La humanidad ha tratado de paliar esto, por lo menos en algunos lugares, aunque sigue habiendo grandes sequías en la tierra y ahora la magnitud del hambre se ve ampliada por la cantidad de personas que estamos en la tierra, también por el conocimiento que tenemos de tantos países de África, que en la antigüedad pues no se tenía tanto conocimiento de ellos, y mucho menos del continente americano. También en Asia hay zonas que han sufrido, y sin duda en las zonas más áridas, desérticas, han sufrido grandes sequías. En la Biblia se registran algunas de ellas. Abraham pasó por sequías y hambre. Y también le pasó a su hijo Isaac, y también le pasó a su nieto Jacob. Fue precisamente en tiempos de hambre cuando Israel se fue a Egipto. ¿Por qué? Por el hambre, en busca de alimento. Así que cuando hablamos de hambre, por lo general, nos referimos a eso. Estamos hablando de que vendrán tiempos donde habrá mucha escasez de alimentos y hambre, pero ya lo estamos viendo. Lo hemos estado viendo a lo largo de todo el siglo XX, pero no es el único. El hambre, de alguna forma, y como lo dice la Biblia también, pues casi ha funcionado en ciclos, porque si depende de las condiciones atmosféricas, como ha pasado, pues vemos que hay ciclos de sequía, ciclos de falta de agua. No es nada nuevo cuando se nos habla de que escasea el agua en la tierra, pero últimamente siempre se apunta a lo mismo. Es porque somos muchos, es porque desperdiciamos el agua, es porque no tratamos bien la tierra y sus recursos. Siempre se trata de buscar un culpable y por lo general en los últimos tiempos se está culpabilizando a la llamada superpoblación. Bueno, pero en realidad siempre lo ha habido. Siempre ha habido ciclos de sequías, ciclos de hambre. También será así en el tiempo final, o también es así en nuestro tiempo, porque estamos convencidos de que estamos acercándonos al regreso de Jesús. De manera que tenemos que prepararnos para atravesar una época más de esta señal, la señal del hambre. Sí, hay hambre física, pero hay otros tipos de hambre también. Hay hambre intelectual, por ejemplo. Ese deseo de conocer todas las cosas, el deseo de investigar, de averiguar, de saber más y más, coincide también con el tiempo del fin. El profeta Daniel
dio esta revelación que le había dado el ángel acerca del aumento del conocimiento, aumento de la ciencia. ¿Por qué razón? Sin duda por un hambre de conocer más y mejor, de saber cómo funciona la vida, cómo funcionan los productos que da la tierra, cómo funciona la tecnología, tantas cosas que se han vuelto objeto de estudio y conocimiento. Creo que nunca antes en la historia se había estudiado tanto como ahora. Así que estamos hablando de un despertar del hambre intelectual también. Si nos atenemos a esa escritura de Daniel, cuando se habla de hambre en el tiempo del fin, también debe de referirse a este otro hambre de conocimiento, hambre de saber, hambre de tener respuestas, hambre de ciencia. Y efectivamente lo estamos viendo como nunca en nuestro tiempo. Así que hablamos de hambre física, hambre de pan, y hablamos también de hambre intelectual, hambre de conocimiento, hambre de la ciencia. No es nuevo, ya en el principio la tentación fue mucho en ese sentido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Precisamente el que Dios les dijo que no comieran. Pero Eva fue seducida. Y desde ese momento, la avidez por conocer más y mejor te deja la sensación de que vas a estar mejor, vas a ser como Dios, vas a conocer las cosas que te eran desconocidas. Cuando el apóstol Pablo habla de conocimiento, en 1 Corintios capítulo 10, nos dice que acerca de los ídolos todos tienen conocimiento, pero el conocimiento en general lo que hace es envanecer. Así que cuando hay hambre de conocer intelectualmente, pero no va acompañado de un hambre por conocer la palabra de Dios y por vivir una vida digna de acuerdo con los principios sabios de la palabra de Dios, entonces el saber intelectual se convierte en Dios. Y la gente que lo adquiere se vuelven soberbios, se vuelven orgullosos. De pronto quieren manejarlo todo, manipularlo todo. ¿Se vuelven semidioses? Esa era la tentación. Cuando hablamos del conocimiento, no de Dios, no espiritual, sino del conocimiento intelectual. ¿Para qué? Para ser como Dios, para tener respuestas, para que no necesitemos a Dios. Desgraciadamente es así. Mucha gente lo ha tomado por ahí. Por supuesto, los cristianos sabemos que todo ese conocimiento, sin el conocimiento de Dios, es vanidad. Pero la gente que no conoce a Dios, para ellos no es así. Para ellos el conocimiento se vuelve su Dios. Creo que es importante que consideremos esto por la sencilla razón de que también vivimos en un momento de hambre de conocimiento, hambre del conocimiento de todo lo que el ser humano pueda llegar a conocer. Parece como que no hubiera medida, parece como que nunca se saciaran. Por supuesto, también hay el hambre espiritual. Cuando hablamos de hambre espiritual, estamos hablando de la necesidad del ser humano por encontrar respuestas acerca del más allá, acerca de la vida después de esta vida, acerca de la muerte, de la trascendencia. Y efectivamente en nuestro mundo, juntamente con la apatía espiritual, juntamente con
lo que podríamos considerar una ola tremenda de ateísmo, también vivimos en un momento de hambre espiritual. Es curioso que en Amós, en el capítulo 8, estaba pensando en eso ahora, Amós capítulo 8 nos va a narrar un poco de todo y lo dice, lo presenta de una forma futurista, relacionada con los juicios de Dios sobre la nación. Podríamos transferirlos a los juicios de Dios a la Iglesia, los juicios de Dios al pueblo de creyentes. De pronto, Amós nos va a describir una situación que nos suena muy familiar. Nos va a decir que esos juicios van a venir a causa del hambre. Y nos explica a qué tipo de hambre se refiere. Nos está diciendo cómo los poderosos provocan también el hambre. No se trata solo de una sequía, no se trata solo de una crisis climática, no se trata solo de una temporada o de un ciclo. Se trata de proyectos humanos para provocar hambre. Es una gran revelación. Y nos dice ahí con mucha claridad a partir del versículo 4, si no recuerdo mal, nos está diciendo que los poderosos, sí, esos que acaparan las tierras, que se hacen con todo, que lo quieren manipular todo, que parece que ellos sean los únicos que vayan a vivir en el mundo, nos dice de ellos, toma nota, que van a utilizar el hambre para comprar a la gente, para comprar a los necesitados, para comprar a los pobres. Comprarlos muy baratos, haciéndose de la población por muy poco dinero. ¿Cómo lo harán? Encareciendo los productos, guardándolos, reservándolos, para que suban de precio. Es curioso, porque ya Amós, estamos hablando de hace 2500, 2600 años, ya Amós estaba profetizando esto acerca de los juicios futuros, que sería o que vendría gran hambre. No el hambre natural, el hambre programado. No el hambre dependiendo de los elementos de la tierra, sino el hambre provocado por los poderosos. ¿Te suena eso? Y así comienza Amós a describir los juicios de Dios. En el versículo 10 tenemos una de esas frases míticas acerca del hambre. Vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre o sed normales, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, se moverán de país en país, buscando saciar su espíritu, saciar su hambre espiritual, pero no lo lograrán, porque no encontrarán la palabra de Dios. No la encontrarán o no la encontrarán atractiva, o no es lo que realmente están buscando. Pero hay un hambre espiritual. Y esto está ocurriendo en nuestros días. Es tremendo. Hay muchísima gente que se ha vuelto espiritual y que se meten en cientos de cosas, de teorías. Algunos se van fuera del planeta hacia el universo y se convierten en buscadores de ovnis.
Algunos de la nueva era comienzan a escarbar y destapar todas las antiguas religiones para decirnos que todo es igual, todo apunta a lo mismo, que todas las revelaciones son buenas y que lo único que necesitamos es aprovechar lo que nos venga bien, que todo lo que se nos ha ofrecido a través de las religiones eran revelaciones a las que tenemos que atender. Por falta de discernimiento, ese tipo de conocimiento lleva a muchas personas a la perdición, porque se estancan en doctrinas de demonios, se estancan en cosas que no convienen, se desvían de la verdad y ya no atienden a la realidad. Pero sí, es hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de conocimiento, hambre y sed de entender mejor la realidad, entender las cosas mejor. Sin embargo, el verdadero hambre, el hambre que nos debe mover, motivar, y ahí tenemos el hambre de aquellos que se identifican realmente con la verdad, el hambre del remanente. Es el hambre por conocer la verdad acerca de las cosas, pero desde el ángulo de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo podemos entender la realidad que tenemos delante? ¿Cómo podemos entender las cosas bajo el prisma de la palabra de Dios? Y sí, entonces aparecen muchos estudios. También tenemos que tener un poco de cuidado con eso porque no deja de ser conocimiento y el conocimiento nos puede envanecer. Cuidado con que no caigamos en esa trampa. Porque también hablando de hambre espiritual, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, diciéndole que tenga mucho cuidado de presentar la palabra de Dios correctamente, sin desviarse, sin caer en ninguna trampa. Por la sencilla razón de que vendrán tiempos, dice Pablo, en que se amontonarán con mucha avidez, con comezón de oír. Pero por ese comezón de oír y por no tener las cosas claras, en vez de buscar puramente la palabra de Dios, se volverán a las fábulas, dice Pablo. Se enredarán en muchas cosas que no son esenciales. Le buscarán los tres pies al gato, rizarán el rizo. Y entonces se desviarán de la verdad, yéndose por las ramas, saltando de árbol en árbol, creyendo que por mucho acumular ciertos conocimientos ya tendrán la respuesta. Pero la realidad es que la respuesta solo puede venir de Dios cuando atendemos exactamente a su palabra. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que viene a transformar nuestras vidas, que viene a limpiarnos del mal, que viene a darnos entendimiento de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de no salirnos de eso porque toda la palabra de Dios, sin transformación en el ser humano, se convierte en un tropiezo. Puede llegar a ser una distracción. La palabra de Dios nos fue dada para transformación. Esa es la primera hambre que necesitamos. Hambre de conocer a Dios, hambre de cambio, hambre de superar nuestros miedos, nuestras ignorancias espirituales, nuestra falta de propósito, nuestro mal carácter. Si no tenemos hambre de eso,
El hambre espiritual que podamos tener nos traicionará, se podrá volver contra nosotros. ¿Qué hambre hay en nuestro corazón? ¿Hay un hambre solamente intelectual? Bien, es una señal del tiempo del fin. ¿Hay un hambre física? ¿Están los poderosos tramando, aparte de las hambres naturales, están ellos tramando también comprar a la población a través del hambre? Jesús nos advirtió, habrá hambre, juntamente con otras cosas, pero hambre. Y debemos de prepararnos para eso también. Sin embargo, el hambre que más nos debe de preocupar es el hambre de la verdad. Es muy triste cuando uno conoce la verdad porque conoce la palabra de Dios y la quieres transmitir y comunicar y te encuentras que hay hambre de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Es una triste realidad y deberíamos de aprovechar el hambre que Dios nos da, porque ese hambre de Él es nuestro mayor privilegio, hambre y sed de justicia. Ese es el hambre que honra al que la tiene y que va a honrar a Dios, porque Jesús nos dio las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de la verdad, hambre de Dios, hambre de que la verdad prevalezca, gobierne, reine este mundo. ¿Ese es el hambre que tienes tú? Entonces eres bienaventurado. Puedes estar seguro de que Dios te honrará, porque Él tiene un reino preparado, con justicia, con verdad, con paz verdadera. Que el Señor os bendiga.